Ezra Booth y a Isaac Morley. Capítulo del libro Revelaciones en Contexto y escrito por Matthew McBride. Para los primeros miembros de la Iglesia, el verano de 1831 comenzó con grandes expectativas. Durante la primera semana de junio se celebró una importante conferencia en la escuela de la granja de Isaac Morley, cercana a Kirtland. El cuarto estaba abarrotado y muchas personas se sentaron fuera junto a las ventanas abiertas esforzándose por oír. La brisa estival transportaba el aroma de la menta recién cosechada, plantada en hectáreas de los campos cercanos. José Smith comenzó la conferencia con una oración. En esa reunión se llevaron a cabo las primeras ordenaciones al sumo sacerdocio. Algunos de los élderes tuvieron manifestaciones espirituales, incluyendo la expulsión de espíritus malignos. Posteriormente, casi al final de la conferencia, que había durado 4 días, José Smith recibió una revelación que hablaba de los anhelos de los fieles. Desde que habían leído por primera vez el libro de Mormón, los creyentes se habían preguntado cómo, dónde y cuándo se cumplirían las profecías del libro. ¿Cuándo se convertirían los lamanitas, en ese entonces considerados los indios de Norteamérica, y se unirían a los miembros de la Iglesia en la edificación de una nueva Jerusalén en América? Esos primeros miembros sabían que la ubicación de la ciudad se encontraría entre los lamanitas. Incluso habían enviado a Oliver Cowdery y a 3 misioneros más a los límites del lejano oeste de los Estados Unidos para que predicaran a los indios norteamericanos que se encontraban cerca de Missouri. Ahora bien, en esta nueva revelación el Señor declaró que Missouri era, de hecho, la tierra que consagraré a los de mi pueblo. Al hablar de la Nueva Jerusalén, Él prometió que apresuraría la fundación de la ciudad en su tiempo. La revelación también llamaba a José Smith, Sidney Rigdon y otras 13 parejas de misioneros a viajar de 2 en 2 hasta Missouri, donde se debía celebrar la siguiente conferencia. También les indicaba que si eran fieles, el Señor les revelaría la tierra de su herencia. Las parejas de misioneros se marcharon a Missouri con una gran esperanza. Creían que el día del regreso de Jesús a la tierra estaba muy cerca y que se marchaban ahí para localizar y construir una ciudad con un templo en la que se congregarían para recibir al Señor cuando Él viniera. Se habían extendido rumores de que Oliver Cowdery y sus compañeros misioneros estaban a punto de convertir a muchos indios norteamericanos. Los misioneros creían que en Missouri los objetos de fe y esperanza se convertirían en objetos de conocimiento y darían frutos. El viaje a Missouri. Isaac Morley y Ezra Booth se encontraban entre los misioneros que habían sido llamados. Ambos habían asistido a la conferencia y habían sido ordenados, y ahora se les había designado para que viajaran como compañeros. Isaac Morley había sido uno de los primeros conversos de la iglesia en Ohio. Cuando se convirtió, Morley, su esposa Lucy, la familia de Isaac y varios de sus amigos vivían en su granja, donde seguían un estilo de vida comunal. Intentaban hacer todo lo posible por vivir como los primeros cristianos mencionados en el libro de Hechos, que tenían todas las cosas en común. Ezra Booth había sido un respetado predicador metodista en el noreste de Ohio. Su conversión generó polémica entre sus amigos y conocidos que se lamentaban de que se hubiera unido a los mormonitas. Booth tuvo una fuerte impresión de que debía unirse a la nueva fe. Las impresiones de mi mente eran profundas y potentes, recordaba, y me sentía apasionado hasta un punto que me resultaba extraño. Pero cuando llegó el momento de marcharse, en junio de 1831, Booth había empezado a dudar. Las manifestaciones espirituales recibidas durante la conferencia no cumplieron sus expectativas, y se sintió molesto porque José Smith y Sidney Rigdon se habían marchado a Missouri en un carromato, mientras que él e Isaac tenían que recorrer a pie todo el trayecto con el calor veraniego predicando por el camino. El viaje también resultó incómodo para otras personas.
José Smith se marchó solo unas semanas después de que él y Emma perdieran a sus hijos gemelos poco después de nacer. José dejó a su esposa, que estaba triste por lo ocurrido y que tenía que ocuparse de ella misma y de los mellizos Murdoch, a los que acababan de adoptar. Su madre Julia había muerto a finales de abril y su padre John Murdoch también tenía que viajar a Missouri. Cuando Ezra Booth llegó por fin a Missouri, se sintió desanimado. Él y otras personas esperaban encontrar una tierra abundante con las cosas necesarias y las comodidades para la vida. En su lugar, miró alrededor y observó que las posibilidades parecían algo desalentadoras. Booth recordó cómo José había declarado con firmeza antes del viaje que la iglesia en Missouri sería grande y crecería, pero cuando llegaron solo encontraron a 7 miembros nuevos. Es posible que hasta José Smith se sintiera decepcionado al principio cuando llegó a Missouri. El área que se encontraba alrededor de Independence era básicamente una pradera abierta con unos cuantos árboles dispersos, lejos de las inspiradoras visiones de una capital milenaria. Aquella población de la frontera se encontraba un siglo por detrás de su época. Para la mayoría de los Selderes, la realidad que encontraron en Missouri resultó decepcionante, pero cada uno de ellos abordaría su decepción de distintas formas. Una oración para obtener guía. ¿Era realmente el lugar y había llegado el momento de edificación? El 20 de julio, deseoso de entender el tiempo y las intenciones de Dios, José acudió al Señor. ¿Cuándo florecerá el desierto como la rosa?, preguntó. ¿Cuándo será edificada Sión en su gloria y en dónde estará tu templo? Esas preguntas desembocaron en una revelación conocida actualmente como Doctrina y Convenios 57, que por fin indicó el lugar de la ciudad y del templo. Otra revelación recibida el 1 de agosto, ahora Doctrina y Convenios número 58, indicaba a los misioneros que debían dedicar el terreno, pero señalaba que Sión sería edificada únicamente después de mucha tribulación. La revelación reprendía a aquellos que, como Ezra Booth, habían murmurado quejándose. Dicen en su corazón: esta no es la obra del Señor, porque sus promesas no se cumplen. Les advertía que su recompensa yace abajo y no es de arriba. A pesar de la desilusión y de la magnitud del proyecto de edificación de la ciudad, José estaba resuelto a empezar. Junto con Sidney Rigdon y otras personas se puso a trabajar. Consagraron el terreno cercano a Independence como lugar de recogimiento y pusieron el primer tronco de una casa en Sión y colocaron la piedra angular de un templo en el noreste. Algunos de los élderes, como Reynolds Cahun, vio posibilidades apasionantes en esos comienzos simbólicos. A mis ojos mortales contemplaron las cosas grandes y prodigiosas, escribió, cosas que mis ojos nunca habrían creído poder llegar a ver en este mundo. Pero Ezra Booth no estaba nada impresionado con aquel escaso comienzo. Era algo curioso, declaró, pero no valía la pena ir hasta Missouri para verlo. El regreso a Ohio. Aunque algunos de los miembros habían sido escogidos para que permanecieran en Missouri, el 1 de agosto una revelación mandó al resto de los misioneros que regresaran a casa y les indicaba que no llegará en muchos años todavía la hora en que han de recibir su heredad en esta tierra. Otra revelación, actualmente Doctrina y Convenios 60, indicó a los misioneros que regresaban que viajaban por el río Missouri hacia el este hasta San Luis. Desde ahí, José y Sidney Rigdon debían dirigirse rápidamente a Cincinnati, Ohio, para predicar, mientras que el resto debía viajar de 2 en 2 y predicar la palabra, no con prisa, entre las congregaciones de los impíos. El 8 de agosto se subieron a canoas en dirección a San Luis. El río Missouri era muy conocido por la dificultad de navegar por él. Los capitanes de los barcos de vapor temían a los troncos de los aserraderos o a los árboles caídos al río que con frecuencia hundían sus barcos. Los Selderes contarían posteriormente a Elizabeth Marsh que la agitada corriente del río parecía estar rabiosa, como si la hubieran maldecido. El viaje estuvo lleno de contención para los Selderes. El agotamiento, el calor y el traicionero río Missouri los tenían con los nervios crispados.
En su tercer día de navegación, algunas de las canoas se quedaron atrapadas entre los troncos de los aserraderos que amenazaban con hundir las canoas y poner en peligro la vida de quienes no sabían nadar. Después de llegar sanos y salvos a la orilla, siguieron con las quejas. Aunque era muy capaz de crear contención por él mismo, Ezra Wood la toleraba muy poco en los demás. Posteriormente comentó con sarcasmo: «Estos son los líderes de la iglesia, la única iglesia en la tierra que el Señor aprueba». José Smith recibió otra revelación a la mañana siguiente a orillas del río. Actualmente la encontramos en Doctrina y Convenio 61, en la que se les advertía el peligro de las aguas, pero en el que se decía: «A mí me es igual que vayan por agua o por tierra». José continuó por tierra al día siguiente con una parte del grupo. Se encontraron con su hermano Hiram y otros que se habían retrasado y todavía tenían que visitar la ubicación de Sion. Una revelación, Doctrina y Convenios 62, les amonestaba así: «Continuad vuestro viaje, congregaos en la tierra de Sion y efectuad una reunión, y regocijaos juntos y ofreced un sacramento al Altísimo». Ezra Wood, por el contrario, decidió volver lo antes posible en lugar de predicar por el camino de acuerdo con la revelación anterior. Él y algunos de sus compañeros recorrieron el resto del camino hasta Ohio en barco y en carruaje. Confundid a vuestros enemigos. Poco después de regresar a Ohio, Ezra Wood se separó de la iglesia de una manera muy pública. Como su experiencia no cumplió sus expectativas sobre el aspecto de Sion o sobre la forma en que José Smith debía comportarse, primero flaqueó y luego abandonó su fe. A principios de octubre de ese año, el Ohio Star, un periódico de Ravenna, Ohio, empezó a publicar una serie de cartas escritas por Wood en las que criticaba con dureza a José Smith y a la iglesia. En diciembre, sus cartas habían empezado incluso a perjudicar a la obra misional. Y José Smith recibió dos revelaciones en diciembre de 1831 y en enero de 1832, que actualmente constituyen las secciones 71 y 73 de Doctrina y Convenios. Las desafiaban a Wood y a otros disidentes como Simon Ryder a proponer sus potentes razonamientos en contra del Señor. También animaban a José y a Sidney Rigdon a predicar activamente. «Confundid pues a vuestros enemigos, invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado». A pesar de que Sidney Rigdon desafió a Wood y a Ryder a un debate público, ellos se negaron, quizás porque eran conscientes de la reputación que Rigdon tenía de ser muy bueno en los debates. Rigdon predicó en Ravenna, Ohio y en otros lugares, refutando las afirmaciones de Wood. A pesar de que las cartas de Wood tuvieron un efecto perjudicial para la obra misional, ese efecto no duró mucho tiempo. Trágicamente, el cinismo de Wood había creado una brecha, no solamente entre él y la iglesia restaurada, sino también entre él mismo y sus anteriores experiencias espirituales. Con el tiempo, abandonó el cristianismo y se convirtió en agnóstico. La prueba de Isaac Morley. Si las experiencias de Ezra Wood durante el viaje a Missouri le llevaron a apartarse de la iglesia, las experiencias de Isaac Morley le hicieron acercarse más a ella. Durante el viaje, Morley compartió evidentemente y al menos en cierta medida el cinismo de Ezra Wood. Una revelación recibida el 11 de septiembre, Doctrina y Convenio 64, reprendió tanto a Wood como a Morley, diciendo: «Condenaron por malo aquello en que no había mal». Si Morley tuvo alguna duda durante su misión, esas dudas no duraron mucho tiempo. A diferencia de Ezra Wood, Isaac Morley dejó de criticar y cambió su forma de ver las cosas. La revelación continúa con la voz del Señor: «He perdonado a mi siervo Isaac». Pero el Señor reservaba otros sacrificios para Isaac Morley. Se le pidió que renunciara a sus extensas propiedades en Kirtland y regresara a Missouri con su familia.
En una revelación recibida poco después del regreso de José Smith a Kirtland, Doctrina y Convenio 63, el Señor mandó al cuñado de Morley, Titus Billings, que dispusiera de la granja de Morley. En la revelación recibida el 11 de septiembre, el Señor explicó que había ordenado la venta de la granja para que mi siervo Isaac Morley no sea tentado más de lo que pueda resistir. Isaac y Lucy Morley se sacrificaron de buena gana. En octubre de 1831, Titus Billings vendió una gran parte de la granja de los Morley. Morley se llevó a su familia de regreso a Independence, tal como se le había mandado, y se puso a trabajar de nuevo para establecer los cimientos de la ciudad del templo. Después de haber superado sus dudas, sirvió como obispo y patriarca. Falleció en Utah en 1865.